El desarrollo infantil integral del niño abarca todos aquellos aspectos en los que se involucran el aprendizaje, la salud, el apoyo familiar, la educación y la convivencia, así también la atención y el bienestar social de cada niño y niña. Bienvenidos a esta clase sobre bases biológicas del desarrollo infantil integral. Mi nombre es Karina Freire y soy máster en nutrición infantil y coaching e inteligencia emocional. Bienvenidos. Vamos a ver el primer tema. El tema acerca de la fecundación humana, el crecimiento y desarrollo infantil de los niños de 0 a 6 años. En este se abarcará la relación de los procesos de formación embrionaria, la interacción del medio, que es aquella que nos permite analizar tanto el desarrollo humano y así también conocer sus procesos dentro de ello. Es de manera sustancial conocer aquellas fases de crecimiento que se van dando dentro de este aspecto biológico para conocer y después demandar aquellas cosas provenientes de los aspectos tanto físicos, psicomotores, como también de aquellos procesos biológicos que se cumplen en el ser humano. ¿A qué denominamos fecundación? A la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Dentro de este proceso de fecundación, el espermatozoide necesita estar preparado para cumplir con el proceso de fecundación en el óvulo de la mujer. En este proceso, el espermatozoide con antelación sufre un cambio en la reacción acrosómica desde las estructuras biológicas del hombre. Cuando el espermatozoide deposita todos sus componentes químicos en el óvulo de la mujer, nacen las estructuras específicas y genéticas para que se cree el nuevo ser, con lo cual inicia la fecundación. La fecundación comienza desde el momento en que el espermatozoide se abre paso a través de las barreras del ovocito y corona radiada, ingresando a la parte interna del ovocito en respuesta a lo que es la penetración para la formación del nuevo ser. Cuando se inicia este proceso de fecundación, observamos que hay un intercambio del material genético. En el intercambio del material genético podemos hablar ya de una formación de la estructura química del nuevo ser. Durante la concepción, el óvulo y el espermatozoide, al unirse para crear un organismo, se incorporan ciertas características de ambos progenitores. Un óvulo y un espermatozoide tienen 23 cromosomas. Su estructura se contiene en un material genético que es transmitido a través de este proceso. Cuando un espermatozoide penetra en un óvulo, sus cromosomas se combinan y se producen 23 pares de cromosomas como tal. En la foto que podemos observar, la unión de estos 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer se unen formando un total de 46 cromosomas organizados en parejas que abarcan la más grande cantidad hasta la más pequeña. A los 22 primeros cromosomas se les llama autosomas y el par 23 determinará el sexo del niño y por eso se le conocerá con el nombre de cromosoma sexual. Cuando el par de cromosoma número 23 constase de una gestación con un núcleo para una caracterización cromosómica, será identificado con el cromosoma X, que es el resultado de la unión de los dos progenitores, ¿sí? Entre el X y el Y será un varón y entre la unión de los dos cromosomas XX será una mujer. De ello les nacerá la caracterización y la definición de si el niño o niña será hombre o mujer. ¿Ya? Para esto nosotros necesitamos entender qué es un gen. La mayoría de los seres vivos estamos compuestas por ciertas estructuras químicas. Una de ellas son las células que contienen una sustancia denominada ácido desoxirribonucleico o ADN.
El ADN contiene 4 sustancias químicas específicas que es necesario conocerlas y es imprescindible que ustedes las conozcan. Las denominamos como adenina, timina, citosina y guanina, que se conocen por sus respectivas iniciales como A, T, C y G. Estas sustancias están ensartadas y formando patrones específicos en unos filamentos que nosotros podemos encontrar en las estructuras, ¿sí? De aquí. Estos filamentos enrollados de extremos a extremo y que son muy finos, contienen dentro de su núcleo de la célula algunas características genéticas. A ellos se les denomina genes. Dentro de estas estructuras genéticas considera el material transmitido por el padre y la madre para la formación del nuevo ser, lo que nosotros nos hace entablar y conformar las características tanto del padre o de la madre como tal. Viajamos hasta el centro de esta formación celular, en donde podemos identificar cómo se fabrican estas distintas sustancias y se combinan los patrones de la adenina, timina, guanina o citosina que codificarán las características que tendrá ese. Estas instrucciones que son enviadas por estas sustancias necesitarán modularse o funcionar de acuerdo a cada enzima. Le permitirá tener, por ejemplo, tener un color específico de ojos, un color específico de piel, o le permitirá digerir algunos alimentos, le permitirá tener alguna alteración dentro de los patrones de la genética. Entonces, todas estas sustancias, si sufren alteración biológica en su estructura, podrá verse alterada como resultado físico de una discapacidad o de alguna situación generada en su funcionalidad. ¿Ya? Pasado este periodo del inicio, tanto de la fecundación, del inicio, de la concepción como tal, entramos al ciclo donde la mujer ya conoce de su embarazo y se podrá dar el proceso de desarrollo prenatal. El desarrollo prenatal, después de la fertilización del espermatozoide y a través del óvulo, sufrirá algunas transformaciones, constituyéndola principalmente o dividiéndola en 3 periodos. Una, el periodo del cigoto, la siguiente será el periodo del embrión y la siguiente el periodo del feto. Con la fertilización comenzará el periodo del cigoto. Terminado esto, se designará al huevo fertilizado como una de las etapas implementadas o implantadas en el útero. Entonces a esto se le denominará el periodo del cigoto. Si hay un óvulo engendrado, se contará como tal la alusión de una fecundación y de una concepción. Entonces podemos decir que al menos una cucharada de líquido seminal producido en la eyaculación fértil contendrá de 200 a 500 millones de espermatozoides, de los que llevarán inmersos y solo uno engendrará el óvulo. Dentro de esta estructura, si hay un óvulo y muchos espermatozoides, empezarán una carrera competitiva por abrirse paso para dejar las células nutritivas y romper la cadena que lo protege, ingresando hacia el óvulo. De esta manera se cerrarán estos espacios y el óvulo junto con el espermatozoide se fusionarán, intercambiando el material genético y formando al nuevo ser. A esto se le conoce como periodo del cigoto. Luego de que sucede este proceso, avanza al periodo embrionario. Al iniciarse 3 capas de esta estructura o de esta unión, se le denominará a aquello que proteja esta estructura.
Se le llama así embrión una vez que se anida por completo en la pared uterina, y este nuevo periodo suele comenzar en la tercera semana después de la concepción y concluye hasta la octava semana. Durante él se desarrollan las estructuras corporales y los órganos internos. En este periodo se desarrollan 3 capas: la capa externa o ectodermo, que se va a convertir posteriormente en el pelo, la capa externa de la piel y el sistema nervioso. La capa intermedia o mesodermo, que dará origen a los músculos, huesos y al sistema circulatorio. También finalmente se formará la capa interna endodermo, que dará origen al sistema digestivo y a los pulmones, que son los últimos sistemas de formación dentro del nuevo ser. Se avanza con las semanas, desde la semana hasta la semana 38, y se empezará la formación de aquellas estructuras compuestas o definidas por el sistema nervioso central en estructuras más gruesas, cuando el cartílago comienza a convertirse en hueso, por ejemplo, y termina esta transformación, estos procesos, en la culminación del embarazo o parto. En esta fase el futuro bebé crece mucho más y sus sistemas orgánicos empiezan a funcionar o a activarse. Es notable el aumento del tamaño al inicio. El feto pesa menos de 1 onza, hacia el cuarto mes pesa entre 4 y 8 onzas, alcanza su tamaño bastante grande, realiza movimientos en donde la madre ya los puede sentir, y durante los últimos 5 meses del embarazo el feto aumenta otros 3 kilos más antes de nacer. A lo largo del periodo fetal se darán los últimos toques a muchos de estos sistemas que son indispensables para la vida humana, como son el respiratorio, el digestivo y el visual. Existirán ciertos cambios durante el mes quinto y el mes sexto de la concepción, donde aparecerán, por ejemplo, en las cejas, las pestañas, el pelo, el cuero cabelludo, la piel que se engrosa, también aquellas sustancias como son el vernis, que protegen al feto de líquido amniótico. Conforme avanza las semanas, el feto ya tendrá un aspecto de niño, pero todavía tendrá problemas para nacer. Uno de ellos es la capacidad respiratoria, debido a que sus pulmones todavía no están maduros. Tampoco pueden regular su temperatura corporal muy bien, debido a que carecen de una capa en la piel que está adherida o asimilada a través de una sustancia grasa, en donde va a permitir proteger al niño de la temperatura. Gracias a estos nuevos métodos de cuidados neonatales que se han implementado, es posible que el niño pueda ya nacer entre la semana 28, pero con cuidados intensivos neonatales. Sin embargo, no descarta la posibilidad de sufrir un riesgo en lo que es la parte de su desarrollo cognitivo y también de su desarrollo biológico, ¿sí? Por eso es importante tomar en cuenta los controles que la mujer embarazada debe realizarse para ver alguna alteración o posible problema antes de ello. Nuestro segundo tema es la teoría biológica del desarrollo en la fecundación humana. En esta ocasión hablaremos sobre las teorías biológicas, en donde explica cada una de las etapas embrionarias de inicio a fin, y posteriormente se verá el nexo contrastado sobre los procesos de desarrollo que conllevan en cada uno de los niños, incluyendo su etapa preconcepcional, concepcional y postnatal. Biológicas del desarrollo humano. Dentro de la psicología evolutiva y a lo largo de la historia se han dado diferentes aspectos sobre el desarrollo humano. Cada uno de los grupos o teorías tiende a enfocarse en un aspecto diferente del proceso. Al evaluar todas estas teorías, nosotros podemos ver los distintos aspectos que cada uno de los filósofos puede plasmar en cada una de ellas, de acuerdo al desarrollo y crecimiento del niño. Una de las teorías que hablaremos es de las teorías biológicas,
dentro del desarrollo infantil. En esta se hablará específicamente de la teoría de la maduración, que implica cómo el desarrollo cognitivo reforzará la capacidad de memoria y de aprendizaje a lo largo de los periodos y etapas de desarrollo del infante. Dependiendo de esta interacción, se verán inmensas aquellas estrategias, conocimientos y capacidades que se determinen para poder brindar un mayor desarrollo en el niño. La teoría de la maduración fue propuesta por Arnold Helsing, ¿sí?, que es un pediatra, en donde trató de explicar el orden en que se dan los principales aprendizajes y procesos dentro del desarrollo y las habilidades durante la infancia. Él explicó desde el proceso fisiológico cómo es de manera concreta y ordenada es que el niño produce cambios en su cuerpo. En esta teoría, al igual que en otras tantas de la psicología del desarrollo, el niño sufre distintos cambios y alteraciones. Esta teoría se ha visto muy criticada por distintos científicos a lo largo de los años, pero se ve conformada dentro de la parte de la teoría de la biología y del desarrollo infantil. Según Arnold Hensel, en la etapa de los 0 a 3 meses, el niño va a adquirir el movimiento ocular, el control motriz de las manos y va a atender a rostros humanos. Estas caracterizaciones sí se las va a ver reflejadas en otras teorías, pero de distintas edades. De 3 a 6 meses va a sostener la cabeza, aparecer la risa, el murmullo, el juego con las manos y reconocer lo que es un biberón o identificar el seno materno de la madre. De 6 a 9 meses adquirirá el dominio del tronco, manipulará los objetos con las manos, aprenderá a vocalizar y dominar el juego de los pies y diferentes estimulaciones a través de la obtención de objetos que están al alcance del niño. De 9 a 12 meses dominará la motricidad fina en las manos y en los pies. Se sienta, gatea, reconoce su nombre propio y comerá solo, siempre y cuando exista esa interacción del desarrollo en este tiempo de la infancia. De 12 a 24 meses se podrá correr y articular frases y palabras. Además, comprenderá las órdenes breves y jugará con distintos tipos o muñecos que se le pueda presentar o se le pueda dar como obtención. Sí, esta etapa de la madurez se verá reflejada en el proceso biológico y fisiológico basado en la funcionalidad de las estructuras orgánicas de los diferentes sistemas del cuerpo. En esta ocasión hablaremos sobre las fases del desarrollo psicomotor, psicología y memoria, donde hace énfasis sobre todo en las características del sistema nervioso, donde nos permite conocer cuáles son las bases fundamentadas sobre el desarrollo psicomotor y sus aspectos tanto psicológicos y la capacidad de aprendizaje y memoria que el niño conlleva en estos procesos. Hablaremos de las bases biológicas del desarrollo evolutivo. En esto engloba el desarrollo psicológico. El desarrollo cognitivo va a reforzar la capacidad de memoria y contribuirá a la retención de la misma en cada uno de los niños. Dependiendo de la interacción como una estrategia de conocimiento, avanzará hasta la metamemoria y la capacidad de ella. Le permitirá alcanzar y almacenar de manera eficaz datos en el cerebro, lo que le permitirá plasmar la interacción entre ideas y pensamientos que podrán establecerse en las conexiones neuronales. Dentro del desarrollo psicológico, estas funciones, estas conexiones neuronales que el cerebro va a realizar para desarrollar ciertas habilidades permitirá al niño establecer las fases del desarrollo psicomotor y posteriormente las fases del desarrollo del aprendizaje. El desarrollo del psicomotor será la adquisición progresiva y continua de las habilidades que se observa en el niño durante toda la infancia. Corresponderá tanto a la maduración de sus estructuras nerviosas como son el cerebro, los nervios y los músculos.
También al aprendizaje que hablábamos, que el bebé va a recibir luego de que se estimule de manera consciente y permita descubrir a sí mismo y a su entorno. Si nosotros tomamos alguna caracterización del niño que está recién nacido y vemos sus manos, podemos visualizar cómo ellos apretan o tienen la generación de ciertos estímulos psicomotores que pueden empezar a ayudar a fijar esta maduración dentro de sus estructuras nerviosas y la interacción entre el cerebro y los músculos. Por eso es importante conocer cuál va a ser el desarrollo del niño de 0 a 6 años, de acuerdo a su desarrollo motor, desarrollo cognitivo, lenguaje o social. Vamos a ver cada una de ellas. Dentro del desarrollo motor, en la edad de los 0 a 6 meses, va a levantar la cabeza, se va a preparar para el gateo. En la parte cognitiva va a atender a los estímulos visuales y sonoros. En el lenguaje ya se comunica a través del llanto y también del balbuceo o sonrisas que pueda el niño realizar. Y la parte social, en donde todavía tiene una dependencia de los padres y de las personas que son próximas a él. En el desarrollo del niño de 6 a 12 meses, en cambio, ya vemos el desarrollo motor, como es el gateo. El niño debe ya ponerse de pie y dar algunos pasos. También el cognitivo, él tiene ya preferencia por ciertos juguetes, aumentará la capacidad de independencia y será más curioso. En el caso del lenguaje, ya dirá algunas primeras palabras o balbuceará ciertos monosílabos dentro de su lenguaje. En la parte social mostrará un interés por ciertos grupos. De los 12 a 24 meses andará, aprenderá a subir escalones, se sostendrá, se sujetará y tendrá un sentido de percepción y de profundidad. Mostrará más interés por los libros y los juguetes y también presentará ya la evocación de palabras de manera frecuente. Repetición de palabras y sonidos que pueda escuchar en su mente. Va perdiendo el apego con sus padres y buscará con quién jugar y establecer una relación con otros niños. De 2 a 4 años aprenderá a montar bicicleta, a jugar ya con otras partes, con otros juguetes, como son por ejemplo los patines o triciclos que puedan estar a su alcance, porque ya tiene una mayor independencia. Prestará un interés por el dibujo, su lenguaje ya será perfectamente claro y si es que aún tiene algún problema, será en la parte de la estructuración de fonemas, donde tal vez pueda haber un tartamudeo, pero conforme avanza la edad, él podrá ir aclarando, repitiendo y reforzándose. De igual manera, el padre podrá ayudarle a reforzar esta parte para que el niño alcance su lenguaje de 2 a 4 años de manera idónea. En la parte social, la época del porqué y la época de las herramientas. Tendremos que ya confrontar aquellos parámetros de crianza en donde se establezcan límites, normas y se consensue aquellas condiciones para que el niño pueda desarrollarse de manera adecuada. Posterior a los 4 años, él saltará, trepará, tendrá habilidades para cantar, bailar, perfeccionará los dibujos, ganará mayor autonomía, será capaz de expresar sus emociones, sus pensamientos y finalmente disfrutará de una convivencia entre grandes grupos a través del juego. Dentro de la estructura de la primera infancia, nosotros necesitamos distinguir 2 etapas primordiales. La de 0 a 2 años y la generación del mundo del niño de la primera infancia, en donde él va a estar visualizándose solo a él y a sus padres. En ella va a establecer algunos descubrimientos, va a poder visualizar a la figura materna y también podrá generar empatía a través de la sonrisa con otras personas. Ya identificará a su progenitor, a su padre, y empezará a recordar aquellos eventos o experiencias que el núcleo familiar le permita tener.
sean estas de manera negativa o de manera positiva. Por eso es importante hacer hincapié en la estructuración familiar y sobre todo en la manera en que nosotros nos comportamos frente al niño. En esta etapa le permitirá de igual manera alcanzar ciertos parámetros físicos como son las curvas de crecimiento, acelerará el proceso de su desarrollo, tendrá ciertas habilidades sensoroperceptivas y mayor control de los movimientos. Entonces podrá ejecutar ciertas actividades alrededor de su medio. En cambio, cuando avanza en la edad de 2 a 5 años, de la segunda infancia que hablamos, es la interacción entre el yo y los otros niños. Aquí podrá incluirse en aquellos grupos como pequeños exploradores o diferenciar aquellas situaciones anatómicas en donde ya va a distinguir lo que es una niña de lo que es un niño. También reforzará las relaciones afectivas con sus hermanos si los tuviese o con personas allegadas a él. Desarrollará la creatividad, la manera de evolución del pensamiento de él será basada en una realidad de acuerdo a la fantasía que él considera. El egocentrismo también se verá reflejado en esto, en donde el niño va a percibir su mundo a través de sus propios ojos. Todavía no será capaz de ponerse en el lugar de los demás de una manera perceptiva. Se adquirirá progresivamente durante el proceso de maduración cognitiva todo el desarrollo mental y de memoria en esta etapa. La socialización será más escolar porque facilitará las relaciones sociales y estarán acorde a su edad. También se verán otros aspectos como el control de las necesidades fisiológicas. Esto es un avance importante en la autonomía del niño porque permitirá ya haber establecido un control de los esfínteres y suficiente para brindarle una seguridad y un bienestar en base a sus necesidades fisiológicas. También se verá reflejado el egocentrismo aquí, como habíamos hablado, con palabras como el no quiero, el yo o el mío. Él ya establecerá un patrón característico de egoísmo, pero no que es propio del niño, sino más bien que marca buscar límites en su propia voluntad, lo que puede significar respaldar la estructura educativa del niño para establecer hábitos y comportamientos dentro del mismo. Finalmente veremos las bases biológicas del desarrollo evolutivo y el comportamiento, el aprendizaje y la memoria dentro del campo de la primera infancia. En ellas describiremos aquellos aspectos y acontecimientos muy puntuales, significativos para el proceso de enseñanza y de aprendizaje que el niño lleva a lo largo de las etapas. Es de vital importancia para su proceso en la vida. Dentro del desarrollo infantil, en sus bases biológicas, encontramos el desarrollo de la memoria. La memoria es la capacidad cognitiva que nos permite almacenar, procesar y recuperar la información, aspectos que se ven implicados en toda actividad que realizamos. Es una función cognitiva compleja que se desarrolla y modifica con el tiempo. Conforme avanza este desarrollo de la memoria, nosotros necesitamos comprender que el niño es capaz de asociar ciertos aprendizajes mediante la exposición repetitiva de determinados estímulos, como son los tiempos, como son las demoras, en algunos casos que se puedan generar en el aprendizaje y el desarrollo del niño, se verán expuestos a cambios en el sistema nervioso y a cambios de repetición en la memoria. Este desarrollo de la memoria también le permitirá recordar y reflejar ciertos comportamientos y experiencias vividas en su entorno. El comportamiento y la estructura cerebral en base a la memoria receptiva que haya tenido el niño le permitirá establecer este conjunto de reacciones determinadas y estimular en base a lo que conoce, sean sus valores, sea lo que haya visto anteriormente
o sean conductas aprendidas o incorporadas. Aquí el niño ya podrá establecer entre lo que piensa, actuar y sentir, en el caso de los niños mayores a 5 años de edad. En el caso de los niños muestran distintas características entrelazadas. Las 3 categorías de temperamento infantil que son menor a los 5 años de edad, puede que sean en situaciones donde el niño se pueda ver reflejado un temperamento agradable o un temperamento reservado o un temperamento difícil. Todo esto en torno al comportamiento que el niño pueda establecerse. Esto se forma dentro de las bases y estructuras familiares dentro del hogar. Avanzamos con el aprendizaje posteriormente en las edades de la inicial o preescolar. El aprendizaje es desde que nace, mas sin embargo, de manera conciencia avanza e interactúa en distintas edades. Pero el aprendizaje, como un concepto general, es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como el resultado del estudio, de una experiencia, de una instrucción, de un razonamiento o de una observación. Es decir, que engloba todo aquello que constituye un desarrollo y una base biológica dentro del niño. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas y por lo cual puede ser expresado también con distintas teorías. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en los humanos, en los animales y en aquellos sistemas artificiales. El aprendizaje conlleva al desarrollo de la memoria, al desarrollo del comportamiento y de la capacidad de decisión también y de elección, por lo que puede anclarse a la educación como tal. Es decir, es anclada a la educación como tal y a la formación y desarrollo de